Vamos al libro de Juan. Iniciamos la semana pasada con este evangelio, el evangelio de Juan. Y prácticamente conocimos quién era Juan, ¿cierto? Conocimos quién era Juan y hasta ahí nos quedamos. Y apenas vamos a empezar, es como cuando de repente uno va a empezar un viaje y ¿qué vamos a ver? Estamos arrancando, ¿no? Entonces vamos a arrancar el día de hoy. Y yo les pedí a todos que trajeran su libreta, que trajeran su Biblia y que anoten. Porque si ustedes no anotan, se les puede olvidar y no van a recibir o captar al máximo todo lo que Dios nos quiere estar enseñando. Así que saquen su libreta, saquen su Biblia, anotemos. Si de repente les es difícil estar buscando tantos libros, bueno, aquí atrás están los versículos. Porque si decimos muchos versículos y para que no batallen, si de repente no están tan adiestrados a mover la Biblia, bueno, aquí lo checan, lo anotan y luego ya durante la semana pueden repasar sus notas y pueden afirmar y pueden incluso después subrayar su Biblia o como ustedes gusten. Pero la idea es que aprendamos todo, ¿sí? ¿Cuántos quieren conocer más y más de Dios? ¿Sí? Bueno, la única manera de conocer a Dios es a través de su Hijo. No hay otra manera. El día de hoy, el título de esta enseñanza le hemos puesto así: Él, hablando de Jesús, Él le ha dado a conocer. Si tú quieres conocer a Dios, no hay otra manera más que poner tu mirada en Jesús. Así que hoy vamos a ver este primer capítulo, vamos a ver nada más los primeros 18 versículos, del 1 al 18, y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Sí, pero antes, como siempre, oramos. Ponemos este tiempo en las manos de Dios y le decimos que Él hable a nuestro corazón para que la palabra de hoy produzca un efecto en nuestras vidas. Oramos. Dios, te damos gracias porque eres bueno, no hay nadie como tú. Y en cada momento, Dios, queremos dedicarte de este tiempo a ti. Queremos que tu palabra pueda venir a nosotros, nos pueda ministrar, nos pueda enseñar. Permite que el evangelio que hoy estaremos leyendo pueda traer una transformación en nuestras vidas. Quita toda distracción, quita todo cansancio, toda pereza y abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para entender y conocer cada parte que hoy veremos, Dios, cada verso a verso que transformará nuestras vidas. En el nombre de Jesús ponemos todo este tiempo en tus manos. Amén y amén. La serie le titulamos Cree que Jesús es el Cristo. El propósito de esta enseñanza o de este libro que Juan está escribiendo es esa, que podamos creer que Jesús es el Cristo. Y es que Juan nos va a explicar, nos va a mostrar a Jesús de una manera diferente que a los otros evangelios. Si vemos el evangelio a Mateo, está dirigido a los judíos y para ellos era tan importante demostrar que Jesús venía de la descendencia de David. Por eso Mateo empieza con una genealogía. Él tiene que enseñar y decir: al Jesús que predicamos, al Jesús que estamos hablando, viene de la descendencia de David. Y por eso viene una genealogía que a muchos de ustedes no les gusta leer y que muchos hacen trampa cuando van a leer la Biblia y ven Mateo, se brincan esos versículos, ¿verdad? Pero bueno, Mateo empieza de esa manera. El libro de Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista y de repente luego empieza a mostrarnos la actividad de Jesús, lo que él hacía, su ministerio, cómo trabajaba o el servicio y eso nos ayudaba a entender la obra de Jesús. En pocas palabras, vemos a Jesús en acción. Es el evangelio más corto, pero está enfocado en base a eso. El evangelio de Lucas, bueno, fue escrita por un médico y lo escribe a un Teófilo que quizás era una eminencia del gobierno y con tal de explicar todo y quién es Jesús, su enseñanza comienza a partir del anuncio de Juan el Bautista. De ahí de Juan el Bautista empieza, después hablamos de Jesús y empieza todo el ministerio de Jesús de una manera más cronológica y mostrando cada parte para conocer todo este proceso. Pero Juan no. El evangelio de Juan es diferente porque él
empieza desde el principio. Ese va hasta al inicio, al principio de todo. Y recuerden, estaba enfocado a un grupo de personas griegos que quizás no sabían de un trasfondo del Antiguo Testamento, y para poder entender quién es Jesús tiene que ir al principio. Por eso cuando uno lee el Evangelio de Juan, nos vamos al principio. Por ejemplo, versículo 1 y versículo 2. Estamos en Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces Juan se va completamente al inicio, al principio. Pero lo que tenemos que ver antes de entrar ahorita, vamos a desglosarlo, pero quiero que nada más que veamos que Juan, al momento de explicar, me va a mostrar que es una persona. ¿Sí? Esta palabra verbo me muestra que es una persona. En Juan 1:14, vamos ya a empezar a ver versículos. Juan 1:14 me dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15: y Juan dio testimonio de él. Entonces me está hablando de que Juan me dice que el verbo se hizo carne, es una persona, y que Juan dio testimonio de él. En la primera carta de Juan, ¿sí? Vamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, también me lo muestra. Mira lo que dice, primera carta de Juan 1:1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Me habla Jesús en entender y demostrar que el verbo es una persona, y que Juan tuvo el privilegio y dice: yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. O sea, no es algo que estamos inventando, no, es algo que es real, y lo que es: palparon mis manos tocante al verbo de la vida. Entonces esto me muestra que el verbo es una persona. Es más, vamos tantito a Apocalipsis. Apocalipsis 19:13. El último libro de la Biblia, Apocalipsis 19:13. Y hablando acerca de Jesús, dice: y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, en estos tres versículos me están mostrando principalmente entender que el verbo que está hablando Juan me habla que es una persona, ¿sí? Y él lo va a identificar porque cuando dice que el verbo se hizo carne, regresamos otra vez al libro de Juan, capítulo 1, pero verso 17. Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Sí? ¿Quién dio la tabla de la ley? Pues Moisés, ¿verdad? Dice: pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace Juan? Juan está identificando que ese verbo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Es una persona? Estamos hablando que es Jesucristo, ¿sí? Y incluso Juan también me habla, que me identifica a este verbo como parte de la Trinidad. Vamos otra vez a primera de Juan 5:7. ¿Sí? Primera de Juan 5:7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces es más fácil decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el Verbo y el Verbo es Jesús. Entonces estamos simplemente mostrando cómo el verbo que Juan me está hablando, la misma Biblia me hace referencia, ¿sí?, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Incluso
está en esta Trinidad. Ahora, para nosotros, cuando alguien nos habla la palabra verbo, pues quizás los de la escuela de antes se acuerdan de un enunciado, ¿verdad? El sujeto, el predicado, y el sujeto predicado, y onta el verbo, y es lo que uno piensa en cuanto habla de verbo. Pero para hoy en nuestra cultura no es una palabra muy importante. Para aquellos tiempos, la palabra verbo significa logos, ¿sí? Que significa palabra. Entonces la palabra logos significa palabra. Y para los hebreos era a la traducción del arameo, empezaron a poner que el verbo o el logos era una palabra tan importante que ellos lo relacionaban con la palabra de Dios. Ellos sabían que era la palabra de Dios, porque era el logos, ¿sí? Entonces, para los griegos, para ellos que no eran del pueblo de Dios, que eran gentiles y todo, bueno, ellos creían, según los pensadores, que el logos era una palabra que demostraba que algo que lo sustentaba todo. Porque veían ellos que la vida continuaba, la vida dirigía, la naturaleza y todo tenía un orden y no se convertía en un caos. Y entonces ellos dicen, todo esto gira a que hay alguien que está en control de todo. Bueno, para esto, ese es el logos. Cuando Juan dice que en el principio era el verbo, lo que estaba diciendo que Jesús era el que controlaba todo y el que dirigía todo, ¿sí? Entonces, lo primero que Juan nos va a enseñar, que hoy vamos a ver a Jesús en 3 etapas. La primera, Jesús preexistente. La segunda, Jesús como creador. Y tercero, la encarnación de Jesús o del verbo, ¿sí? Entonces vamos ahora sí, fue una pequeña introducción para poder entender y a partir de hoy vamos a poder ir viendo verso a verso, ¿sí? Igual vamos a estarnos brincando a diferentes lugares. Vamos a ver su preexistencia. Dice Juan 1 y 2 otra vez. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cuando leemos esta parte, nos recuerda a otra parte de nuestra Biblia. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué parte? Génesis 1:1, ¿cierto? Porque la Biblia me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Eso lo sabemos de memoria. Entonces me dice que en el principio. A veces nosotros queremos saber qué había antes del principio, ¿verdad? Y la Biblia no nos lo dice porque ahorita no es importante aprenderlo, un día lo sabremos. Pero me dice que en el principio el que creó Dios los cielos y la tierra, y luego me dice cómo estaba. Estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, de repente yo cuando estamos en les voy a decir una pregunta que yo normalmente hago cuando estamos en Navegantes, que digo, a ver, hablando de Jesús, cuando me habla de la creación y que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿quiénes estaban ahí? La mayoría dice, no, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice, ¿dónde puedo saber que ahí estaban? Bueno, Génesis 1 y 2 me muestra que creó Dios, entonces estaba Dios. Y luego me dice que el Espíritu de Dios se movía, entonces ahí estaba el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿y dónde estaba Jesús? Y muchos de repente quedan así como que, no sé. A mí me dijeron que estaban los tres y ahí estaban los tres, ¿verdad? Bueno, la respuesta está en Juan, lo que estamos viendo hoy. Porque me dice que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si me dice que Juan en el principio, ahí puedo entender que en la creación, en el principio, estaba el Padre, estaba Jesús, el Hijo, el Cristo, el Mesías, y estaba el Espíritu de Dios. Los tres que son uno, ¿sí? Y tengo que entender algo, que Él estaba en el principio,
y que Él lo creó todo, ¿sí? Él lo creó todo. Pero no solamente me dice que en el principio era el verbo. No solamente me dice que en el principio era el verbo, sino me dice que el verbo era con Dios. Y esto me habla que había una comunión entre el Hijo y Dios. Porque estaba el verbo con Dios presente, teniendo una comunión y teniendo una relación. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Todo esto es una base doctrinal que es bien importante para cuando de repente, ¿cómo sabes que Jesús es Dios? ¿Y cómo sabes que estuvo ahí? Todo esto nos va a ayudar en un crecimiento espiritual. Quizás no es una predicación hoy, es una enseñanza. Y es bueno que podamos aprender también, ¿sí? Entonces, Primera de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. ¿Sí? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Es Jesús. ¿Con quién estaba? ¿Sí? Bueno, estaba con el Padre. Por eso le decía ahorita en Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Los tres haciendo la obra interesante, y los tres son uno. Eso de repente para nosotros no nos queda tan claro, ¿verdad? Nuestra mente está muy finita. ¿Son tres o son uno? ¿Cuántos son? ¿Tres o uno? Pues son tres y son uno. No hay otra, ¿cierto? ¿Y cómo puede ser eso? Cuando estemos en el cielo, le preguntamos, oye, ¿cómo está eso? Y creo que ya en ese tiempo, estemos a la estatura de Cristo, lo vamos a entender. Pero son tres y son uno. Y entonces, esto me habla de una relación. Es más, cuando Jesús está a punto de ir a la cruz, hace una oración con el Padre. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17? Donde Él está orando por los discípulos, que los guarde del mal y que por los que han de creer en Él. Y hace que es una oración muy especial. Pero Él dice algo importante. Juan 17:15. Vamos para allá. Juan 17:5, perdón. Juan 17:5. Jesús está orando, terminando casi su ministerio, a punto de ir a la cruz, y me dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Interesante, ¿no? Porque me está hablando de que Jesús le dice que me des esa gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? En el principio. Dice antes que el mundo fuese. O sea, esto me habla que aún Dios no había creado los cielos y la tierra, y Jesús ya estaba con el Padre en su gloria. ¿Cierto? Entonces, esto me está hablando que Jesús estaba con el Padre, había una relación, una comunión, está con Él. ¿Sí? Ahora, no solamente me dice que en el principio era el verbo, ni me dice que el verbo era con Dios, sino que también me dice, y esto es importante, que el verbo es Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente, a través de su palabra, me enseña que Jesús, el verbo, es Dios. ¿Sí? Vamos a Juan capítulo 10. Juan 10, verso 30 en adelante. Esto es importante porque de repente pareciera que Jesús, y algunos dicen, es que es un Dios más. No, error. Es que es otro Dios. Error. Jesús y Dios es el mismo. Son uno. ¿Sí? Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Esto es interesante porque es Jesús
Es Jesús que está hablándole a los judíos, y cuando Él dice, yo y el Padre somos uno, lo que Él está diciendo es que Él se está haciendo igual que Dios. Y para aquello, bueno, aún todavía, cualquiera de nosotros que dijéramos yo y Dios somos uno, sería una blasfemia, ¿no? Claro, bueno, ahora sí, vivo en Él y soy en Él, pero soy su hijo, pero no soy Dios. Y al momento cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno, Él ante los judíos estaba diciendo, yo soy Dios. Se estaba haciendo igual que Dios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se enojan y toman piedras para apedrearle. ¿Sabes qué? Tiene que morir. En su celo, en su coraje, ellos no pueden aceptar esa idea. Y te digo algo, después de que 2000 años, 2020 años, todavía la gente sigue sin creer ni soportar esa idea de que Jesucristo es Dios. Pero lo está diciendo claramente, el Padre y yo somos uno. Verso 32, Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces ese era un conflicto para ellos. No podían entender que Jesús era Dios y lo estaba hablando claramente. O sea, no es algo que de repente los cristianos se nos ocurrió y dijimos, ¿sabes qué? Cada quien tiene su líder y su seguidor. Nosotros tomamos a Cristo, Él es el mejor profeta o el mejor líder y vamos a decir que es Dios para tener un justificante que creemos en Él. No. Lo importante de nuestra palabra es creer y entender que lo que alabamos, lo que adoramos es genuino. Y eso genuino es Jesús. ¿Sale? Versículo 3, vamos otra vez a Juan. Ahora sí, continuemos, ya vimos los primeros 2 versículos. Y vamos a ver a Jesús como creador. Acabamos de verlo como preexistente, que estaba en el principio, que estaba con el Padre y que es Dios. Ahora veamos a Jesús como creador y su obra. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto me habla de la participación de Él en la creación. ¿Sí? Esto me habla de su participación. Interesante. Porque cada quien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tiene una función específica, cada uno. Pero el que crea todo es Jesús. El que prepara todo es Jesús. Y aquí hay algo que yo quisiera enseñar. ¿Por qué? Porque de repente ha entrado el humanismo a la iglesia y muchas veces se escucha algo muy, muy bonito que dicen, ¿sabes qué? Es que Dios preparó este mundo para ti. Este mundo Dios lo ha preparado para que vivas en plenitud, para que vivas feliz. Es más, Dios lo preparó para que tú lo tomes en posesión. Incluso te dicen, ve y písala, porque lo que pisaras la planta de vuestro pie, eso será tuyo. Y lo tomarás en posesión y reclámalo y exígelo. Y un montón de enseñanza hablando como que Dios al hombre lo ha puesto en un lugar principal o especial para recibir todos los beneficios o ser el administrador total de la creación de Dios. Pero mira lo que dice Colosenses 1:16. Vamos ahí, porque este sí es importante también que podamos entender. Colosenses 1:16, hablando de la creación y para quitar que todo fue creado para que nosotros lo disfrutemos. Eso no es, porque acuérdate, Jesús dijo que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Es más, Jesús nos ha dicho que nuestra ciudadanía no está aquí, sino ¿dónde? En los cielos. Entonces aquí no se preocupen. Por eso Jesús dice, no te afanes. Colosenses 1:16. Porque en Él, Jesús,
fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Todo cuanto tú puedes ver, todo cuanto tú puedas conocer, todo fue creado por Él. Cada animal, las montañas, el cielo, las estrellas, lo que quieras. Todo, dice aquí la Biblia, que en Él fueron creadas todas las cosas. Va más allá. Dice, las que hay en los cielos, unas que conocemos y otras que ni conocemos, y las que hay en la tierra también. Hay muchas cosas que ni conocemos que existen. Todo Él lo ha creado. Vamos para allá. Lo visible, o sea, lo que vemos, y lo invisible, como espíritus, demonios, ángeles, Satanás, y lo que exista que a lo mejor ni sabemos, Dios lo ha creado, ¿cierto? Y luego pone una jerarquía. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? ¿Para ti? ¿Para mí? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este mundo Él lo creó. ¿Y para quién es? Para Él. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Bueno, pues disfrutamos de las maravillas que Él ha creado. Pero esto no es para mí. Entonces, hermano, ¿dónde está? Yo no soy ni rey ni sacerdote. No, sí soy rey y sacerdote. Pero no soy dueño y yo puedo andar haciendo y deshaciendo el mundo como yo quiera, ni la creación como yo quiera. Algo que hemos enseñado aquí, que en esta iglesia enseñamos que el centro de todo, ¿quién es? Jesús, Cristo, ¿verdad? Ni ustedes, ni yo, ni nada es más importante que Él. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sale? Entonces, esto me habla que Él lo ha creado todo. Versículo 4, Juan 1:4. Ahora me dice que en Él, estamos hablando de Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Juan nos empieza a hablar de su preexistencia y que en Él estaba la vida. ¿Sí? La palabra vida, esta palabra vida en el original es Zoe. ¿Sí? Zoe. Y esto me habla de una vida como un principio, significa vida como un principio o una vida absoluta. En otras palabras, es la vida que Dios tiene y nos da a nosotros. Interesante, porque hay dos tipos de palabras. Una que es la bios, y esto me habla de algo que está vivo, y todos tenemos el bios aquí, ¿verdad? ¿Nadie está muerto? Esperemos que no. Todos tenemos el bios. Pero el Zoe solamente lo tiene Dios y Él se lo da a quien Él quiere. Cuando la Biblia me dice, en Él estaba la vida, es que me está hablando de esa vida que es para siempre. Muchas veces la palabra Zoe, que es vida, va acompañada de eterna. ¿Sí? Por eso a veces dice vida eterna. Esa vida que Dios da es una vida eterna. No es el bios, porque todos tenemos vida, pero un día ese bios se acabará. Pero la vida que Dios da es una vida que permanece para siempre. El Zoe que Dios da me habla de una vida eterna. Y Juan lo ocupa muchas veces. Juan 3, versículo 15 y versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 15 y versículo 16 me dice: para que todo aquel que en Él cree, o sea, que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga Zoe eterna, vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 10:10. Juan 10:10. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Sí, ahí dice en la parte de abajo, ¿sí? En el segundo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida es Zoe. Es una vida que Dios da. Y que está en Jesús. Estaba en Jesús. Y Él es el que nos la ha dado. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando está Jesús y muere Lázaro? Una de sus hermanas vienen con Jesús y le empieza a llorar. Si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Y Jesús dice: tienes que creer que tu hermano va a resucitar. Y ella le dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Mira lo que Jesús dice. Juan 11:25. Juan 11:25. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, el Zoe. ¿Sí? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Otra vez, en Él está la vida. ¿Por qué buscamos a Jesús? Porque es el único que me puede dar la vida, el Zoe. Jesús dice: yo soy el camino, el Zoe, no, la verdad, y el Zoe, y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Otra vez, si alguien no se lo sabe de la cita, Juan 14:6, nada más como referencia, ¿verdad? De este. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él es, en Él está la vida. Lo que hoy necesitamos nosotros es la vida, ¿sí? Entonces decíamos en el Evangelio, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En este punto, Juan empieza a hablar de algo espiritual. Porque era una vida espiritual, no es una vida física, porque los que estaban ahí están vivos, como estamos vivos. Cuando él habla del Zoe, me habla de una vida espiritual, una vida de parte de Dios. Cuando me empieza a hablar ahora de la luz, me habla también de algo espiritual donde Él es luz, y donde Él está la luz, las tinieblas se desvanecen. Porque no está hablando de la luz física o la luz que nosotros ahorita podemos ver. Porque entonces tendríamos que pensar que el día que voy a mi casa y prendo un foco y veo la luz, ahí está Jesús en ese foco. Pues no me está hablando de una luz física, sino me habla de algo espiritual. Me habla de algo que puede resplandecer aún en tinieblas. ¿Sí? Incluso hay algunos versículos en la Biblia donde dice que Jesús habita en las tinieblas. Y uno dice: ay, ¿cómo va a estar en las tinieblas? Bueno, Dios es omnipotente y omnipresente. Pero cuando me dicen las tinieblas, no quieren decir que se va a lo malo, porque a veces pensamos tinieblas como algo malo, sino que me habla de tinieblas como una ausencia de luz, una ausencia de Dios. Donde está Dios, las tinieblas desaparecen. Yo aprendo de esta manera. A veces, bueno, ahora que estuvieron sin luz algunos días, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo la pasamos sin luz algunos días, en unos momentos? Con mucho frío. Pero olvidémonos del frío y del gas y del agua. No pensemos nada más en la luz. En la noche, si no hay luz, no se ve nada. Nada. Aunque es tu casa, a lo mejor algunos andaban ahí a ver cómo camino y golpeándote y lo que quieran, ¿no? ¿Qué pasa en el momento en que prendes el foco? Que viene la luz, prendes el foco. ¿Qué sucede? Las tinieblas se disipan y todo es claro. ¿Cierto? Entonces aprendamos algo. La luz siempre va a disipar la oscuridad y las tinieblas. Nunca va a ser al revés. O sea, nunca vamos a tener nuestro foco prendido y de repente, se apagó todo. ¿Por qué? Es que la tiniebla nos cubrió. No. Entonces, esto me ayuda a entender algo. La luz, que es Cristo, siempre nos va a alumbrar y las tinieblas nunca podrán contrarrestar lo que Dios hace.
Y eso aprendo algo, donde aún ni el enemigo puede tocar nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 8:12? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Estamos hablando de eso. Sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, me afirma todo. En Jesús encuentro la vida, en Jesús encuentro la luz. ¿Qué es lo que necesito? Una vida para siempre, una luz para siempre. Versículo 5, Juan 1:5. Sigamos, vamos a avanzar un poquito más. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que les acabo de decir del foco, ¿no? ¿Sí? La luz en las tinieblas resplandece. ¿Sí? Y las tinieblas no pueden prevalecer con ella, con la luz. O sea, las tinieblas se van cuando está la luz. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿De cuál Juan está hablando? ¿El que escribió el libro o de Juan el Bautista? De Juan el Bautista. Para que no se me confundan, que de repente vemos nombres muy parecidos. Uno es el que escribe el libro, ¿sí? Que era hermano de Jacobo, los hijos del trueno, y otro es Juan el Bautista. Entonces dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, la Biblia me habla que antes que viniera Jesús, mandó a Juan el Bautista para que a través de él la gente pueda conocer a Jesús. Iba a testificar, iba a hablar de la luz, ¿sí? Para que todos creyesen. Y es bien específico y claro, dice que Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. No sé cuántos se acuerdan de esta historia, que cuando Dios le dijo a Zacarías a través de un ángel que iba a tener un hijo con su esposa que era estéril y que ya era avanzada de edad, como que Zacarías dudó. Y el ángel le dice: bueno, por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo y que lo veas. ¿Te pueden imaginar eso? ¿Te puedes imaginar que Dios nos dé alguna palabra de la que sea, de la cualquiera que podamos creer, y que Dios te diga y tú digas: ay, no creo? Y que te diga Dios: ah, ¿no me creíste? Mudo. A lo mejor tendríamos una iglesia muda, ¿verdad? Que a veces batallamos para creerle a Dios. Pero entonces Zacarías recibe la promesa, y cuando nace el niño y lo toma, y que él va a y él da unas palabras proféticas. Miren lo que dice Lucas 1:76. Lucas 1:76 dice: y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado. Está Zacarías agarrando a su hijo, que es Juan el Bautista, y le dice: y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y versículo 77 es bien importante: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Sí? Entonces me gusta esto, y creo que aquí podemos aplicar algo importante. Juan fue llamado para dar a conocer a Jesús, para testificar a Jesús. ¿Sí? Dice en el 77: para dar conocimiento de la salvación a su pueblo, para perdón de pecados. Es el propósito de Juan. Jesús venía a salvar al mundo, al perdón de pecados, y a Juan le corresponde testificar para que ellos puedan conocer la salvación. Bueno, ojalá que ese mismo llamado que Dios le hace a Juan
cada uno de nosotros lo podamos recibir el día de hoy. Y que tú puedas entender la importancia y la necesidad de ¿qué? De hoy salir y testificar y de dar conocimiento de la salvación al pueblo donde hoy estamos viviendo. Te digo algo, iglesia, hoy hay mucha gente que quiere saber y conocer de Dios. Hay gente que necesita una palabra de consuelo, de fortaleza, de ayuda, de socorro. Hay gente que tiene a sus hijos. Yo escuchaba esta semana personas que no conocen a Dios, que están pidiendo ayuda en grupos y todo. ¿Por qué? Porque sus hijos están en depresión. Familias que sus abuelos o sus padres, porque no han salido, están en depresión. Gente que ha perdido un familiar, están en depresión y no han podido salir. Gente que es cristiana, gente que no es cristiana, pero hoy nosotros somos responsables de anunciar, de testificar. Y a veces somos muy egoístas. Solamente pensamos en nosotros. ¿Qué voy a hacer al rato? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué voy a vender? ¿Cuánto voy a recibir? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a hacer? ¿Y del llamado? ¿Y de predicar el evangelio? ¿Y de predicar la palabra? Ojalá que aprendamos del mismo llamado que Dios le dio a Juan, a nosotros para poder reaccionar. ¿Sí? Regresemos a Juan, versículo 9. Dice así: aquella luz verdadera. Aquí Juan le añade algo. Es una luz verdadera. No es una luz como las otras, ni mentirosa, no. Es una luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Entonces mira, número uno, una luz verdadera, real, pero lo más importante es una luz que venía a este mundo. ¿Te has preguntado para qué vino Jesús a este mundo? Lo creó todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él sabía que el hombre iba a pecar, ¿sí o no? Y una vez se pregunta, ¿y si sabía que iba a pecar, para qué nos creó? Ahora, si nos creó y vamos a fallar, ¿a qué venía este mundo? Él estaba en su gloria, en su poder, y pudo haber dicho: sigan matando animales, vamos, órale, cumpliendo la ley, a ver, hagan eso. Y el que sea bueno y cumpla todo, aquí lo espero, y el que no, pues ni modo. Pero no. Él estuvo dispuesto a venir a este mundo donde fue golpeado, azotado, herido, maltratado. Te voy a decir algo y recuérdalo siempre: por amor a ti. Por amor. No hay otra razón. No es como: ¿a dónde vas? Voy de vacaciones a la tierra. No. Donde está Padre es en el cielo. Venir a ser rechazado, venir a ser golpeado, escupido, azotado, queriendo ser apedreado. Pero Él vino para mostrarte para mostrarnos su amor. Que te ama, que eres especial. Vino a dar su vida para que nosotros no suframos. A veces no entendemos. Qué bueno que vino, ¿verdad? Pero no tenía que venir. Él pudo haber puesto otra manera, pero vino a este mundo para mostrarnos su amor. Versículo 10. En el mundo estaba. ¿Sí? Él estaba, Él es omnipresente. Él está en todas partes. ¿Habrá un lugar donde Dios no puede estar? Porque en cualquier lugar donde te escondas, ahí está Dios. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero me dice: pero el mundo no le conoció. Esta es la tristeza. Vino a este mundo, pero el mundo no lo conoce, no lo conoció. Para ellos no fue importante. Y no lo voy a leer todo porque me voy a llevar más tiempo, pero en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 20, lo puedes leer. Yo voy a leer nada más 2 o 3 frases de ahí, del 20 hasta el 32. Por ahí lo vas a leer, ¿sí? Pero me dice algunas cosas.
Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sí? Entonces, todo lo que Dios es, lo ha demostrado a través de su creación. ¿Quieres conocer el amor de Dios, el poder de Dios? La creación misma habla de Dios. ¿Sí? Pero el hombre, en vez de amar a Dios y seguir a Dios y glorificar a Dios lo cambió. Y el hombre en sus razonamientos, ¿sí?, en su vanidad, cambiaron la gloria de Dios por imágenes y por semejanza. Y eso es increíble. Como el hombre siempre está en una constante cambiar a Dios y suplir a Dios. Y hay gente que hoy pone en una imagen, se hinca, le pide. Y uno dice, ¿cómo puedes cambiar a un Dios grande y poderoso a ponerle una imagen que tú mismo lo tienes que comprar, cuidar, limpiar y todo? ¿Cómo le puedes pedir algo que ni él mismo se puede cuidar? El hombre cambia las cosas de Dios por las cosas del mundo, ¿sí? Y lo que hace Dios es que Dios dice, así piensas, así crees. Dice que Dios los entregó en sus razonamientos, en su manera, en su concupiscencia, en su manera de pensar. Y entonces el hombre cambia la verdad por la mentira. Y el hombre empieza a vivir como cada uno quiere. Y el hombre se convierte en un pecador. Y ahí me empieza a hablar como la homosexualidad, como la perversión sexual, como la fornicación, la avaricia, la maldad, la envidia, homicidios. Toda la maldad que hoy vemos es una consecuencia que el hombre ha dejado a Dios. Por eso tenía que venir. Y lo triste es que el mundo no le conoció. Y sería muy triste que aún tú hoy no le puedas conocer a Él. Juan 1:11, por favor. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, me hablan de dos tipos de personas. Unos que no le recibieron. Bueno, los judíos en ese tiempo no le recibieron. Hoy hay gente aún que no le recibe. Pero me dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Y esto es privilegio de ser hechos hijos de Dios. Interesante, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es el verbo que se ha revelado, es a Jesús, los que le han conocido, todos los que creen que Jesús es el Cristo. Dios les dio un privilegio. ¿Cuál es? Que somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Todos. Y por ahí dicen, es que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos criatura o creación de Dios. Mas a los que le recibieron, a ellos les da un privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Ahora, a mí me gusta mucho este versículo porque me hace entender algo. Esto es algo que Dios hace. Levanten la mano todos los cristianos de cuna, por favor. ¿Sí? ¿Hay cristianos de cuna? Yo he estado buscando, me da cuando tengo 3 niñas, ¿verdad? Y andaba buscando, ando buscando unas cunas cristianas para ser cristiano de cuna para mis hijas. Y las busqué por todo, Amazon y todo, y Face Market y lo que sea, y nunca las encontré. Bueno, es que significa que yo nací en un lugar cristiano. Eso es diferente. Nadie es cristiano de cuna porque nadie nació siendo cristiano. O sea, nadie, cuando el doctor te estaba sacando, acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Pues no. Entonces no hay cristianos de cuna. Hay gente que nace en un hogar cristiano y que va creciendo, que aún a nuestras hijas, que somos pastores, tenemos nuestras hijas, y a mis hijas las tengo que ir enseñando el evangelio para que ellas hagan su decisión y que puedan creer en Dios.
Porque mira lo que dice, lo que estamos hablando. No son engendrados de sangre. Porque a veces pensamos, como mis papás son cristianos, salvación por todos mis amigos, ¿verdad? Y soy cristiano. No. Esto es el Hijo de Dios, no se engendra de sangre. ¿Por qué? Porque Dios no tiene sobrinos. O sea, ¿sabes qué? Pues yo soy hermano de Jesús, pero es mi hija, tu tío Jesús. Pues no, ¿verdad que no? No, así no es por ahí. O sea, no hay una cuestión que es por sangre, sino que es una relación personal. El ser hijo de Dios me habla que no son engendrados de sangre. Y luego me dice, ni de voluntad de carne. O sea, tampoco es, si alguien dice, ¿sabes qué? Y si a mí se me da ganas de ser hijo de Dios, ¿qué? Pues yo voy a hacer porque yo quiero. No, tampoco se puede. Hay una manera. Cree en Él, entrégale tu vida y entonces podrás ser un hijo de Dios. Entonces no está en lo que yo quiera. Tampoco me dice ahí, ni de voluntad de varón. Porque a veces somos tan espirituales que queremos que alguien venga y nos diga, así dice el Señor, ahora serás un hijo mío. No, tampoco es voluntad de varón. ¿Quién es el que me hace su hijo? Porque dice ahí, sino de Dios. Es Él el que te hace que puedas ser parte de su familia. Por eso es importante que todos podamos aprender el evangelio de Dios, ¿cierto? Todos pecamos, todos fallamos, todos estamos completamente destituidos de la gloria de Dios, pero el creer en Él me hace ser parte de Él, ser de su hijo, ¿sí? Entonces, vamos a ver la última parte, su encarnación. Versículo 14. Dice, y aquel verbo, estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús se tiene que hacer carne. Si Él no podía hacer carne, no podía hacerse hombre, no podía morir por nosotros. ¿Te acuerdas que tenía que ser un requisito para haber perdón de pecados? Derramamiento de sangre. Tenía que tener sangre para poder derramar su sangre, y la sangre es para perdón de pecados, ¿sí? Que nada más como un paréntesis, ¿para qué sirve la sangre de Cristo? Solamente para limpiar nuestros pecados. No es un amuleto. Cúbrete con la sangre de Cristo para que no te pase nada. No, eso no es. Es como, échate agua bendita. No, tranquilos. La sangre de Cristo, según la Biblia, si no por ahí me dicen si hay algo diferente que no haya leído, es solamente para el perdón de pecados, ¿sí? Entonces, Él dice que fue hecho carne, habitó entre nosotros, ¿sí? Esto me habla de que estuvo con el hombre, habitó, moró. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan de ese nombre, título? Emmanuel, Dios con nosotros. Y también dice ahí, vimos su gloria. Y esto me habla de Juan como un testimonio. Vimos su poder, vimos su gloria, vimos todo lo que Él hacía. Y luego dice, lleno de gracia y de verdad. Y te digo algo, si algo que hay en Jesús está lleno de gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Y Jesús está lleno de regalos. Y lo que Él nos viene a dar es algo que no merecemos. El regalo más importante, ¿qué es? La salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino para darnos vida en Él, ¿sí? Versículo 15. Juan dio testimonio de Él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de repente dice ahí, por fin, ¿era antes o después? ¿Quién nació primero, Juan el Bautista o Jesús? Juan el Bautista. Alrededor de 6 meses se llevaban uno del otro, más o menos. 6 meses. Pero de repente Juan el Bautista dice, el que viene después de mí
Es antes de mí porque era primero que yo. Y otra vez, como que, ¿y eso qué es? Porque Juan está hablando que viene, que es Jesús, es desde el principio. Lo que hemos hablado ahorita. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Entonces, lo que me dice importante, porque de su plenitud tomamos todos. Esto es importante porque aquí no hay nadie que se quede afuera. O sea, no habrá alguien que diga, creo que a nosotros no alcanzamos. Aquí dice todos, y si dice todos, ¿cuántos son? Pues todos. Tú entras, yo entro. Entonces todos tomamos de su plenitud, de lo que está lleno, de lo que Él es, y gracia sobre gracia. Y esto me habla del favor de Dios tras otro favor. No es cierto que en nuestra vida con Dios nos ha llenado de favores, de su amor, de su misericordia. Y muchas veces también, a veces nos pasa que Dios nos mete en pruebas y apenas nos salimos de una y ya viene la otra, ¿verdad? Pero al revés también. Dios nos da de su favor y apenas nos salimos de uno cuando Dios me da más de su amor y más de su gracia. Y tú ves su mano y ves su amor y ves su poder y nos equivocamos y su amor sigue aún ahí. Gracia sobre gracia en nosotros. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sí? Qué importante es entender esto. Jesús vino a traer la verdad, la gracia y la verdad. Y eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, a lo mejor no sé si yo fui el único en mi caminar, en mi adolescencia, en mi juventud, me he preguntado, ¿y será cierto todo lo que queremos de Dios? ¿O será cierto lo de la Biblia y lo de Dios? Y si al final morimos y era un plan del mundo para que me portara bien. Bueno, si fuera así, logró su cometido, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces uno piensa así cuando no ha conocido a Dios. Porque aquel que le conoce a Dios sabe que es real y que es verdadero. Y que lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos y lo que hacemos no es una fábula. No es una teoría, no es algo que alguien enseñó. Aquel que le habla a Dios cada día en su devocional y Dios te responde y te enseña a seguir adelante, sabes que Dios es real y que Dios es verdadero. Aquel que le ora, le canta y le llora y que Dios te abraza y te consuela y te fortalece. Aquel que no sabe de dónde sale la provisión día a día, que si haces cuentas, lo que ganas es más poquito de lo que tú gastas y completas todo y todavía te sobra. Dices, mis matemáticas son como en la primaria, no dan. Bueno, ahora no está mal, ahora está bien porque es Dios poniendo su mano de cuidado y protección contra ti. Lo que creemos es verdad, es verdadero, no es mentira. ¿Sí? Hay un versículo que aprendemos en Navegantes, primera de Juan 5, 11 y 12, pero solamente el 12, primera de Juan 5, 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hoy te estamos presentando a Jesús. Es verdadero. La luz que vino a este mundo, el verbo que era en el principio, el creador de todo. Hoy tú puedes decidir creer en Él y ser un hijo o ser de los que no le recibieron y no le conocieron. ¿Sí? Verso 18 y terminamos. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿Han escuchado gente que dice, no hermano, yo estaba ahí y orando y de repente Dios me presentó y yo vi a Dios, hermano? Pues será hermano, ¿verdad? Pero algo vio, algo soñó, algo pasó. Pero la Biblia me dice que a Dios nadie le vio jamás. Hermano, pero la Biblia dice que Moisés vio sus espaldas y bueno, no me voy a meter allá, si no, no acabamos ahorita, ¿verdad? Dios se manifestó de muchas maneras, pero la Biblia me dice que a Dios nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto. Entonces, si a Dios no lo ve, ¿cómo lo puedo conocer? Dice, el unigénito Hijo
el Verbo, Jesús, el Mesías, el Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Jesús, a Dios? ¿A quién tienes que conocer? Por eso Jesús claramente dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede conocer al Padre si no es por mí. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso va a ser importante leer el libro de Juan, porque me va a mostrar quién es Él. Lo voy a conocer como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Porque entre más le conozca, más voy a conocer ¿a quién? A Dios. Necesito conocerlo, necesito leer la Biblia. Juan 14:5, por favor. Juan 14:5 dice: cuando Jesús está a punto ya de partir, que está a punto de entregar su vida, estando con sus discípulos y está despidiéndose, y dice que se va a ir a donde Él va, pues no lo pueden seguir, pero que Él les ha mostrado el camino y todo eso. Juan 14:5 dice: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús le está diciendo a Tomás, a sus discípulos, ¿sí? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Es más, le dice: y ahora, a partir de ahora tú le conoces, ¿sí? Y le has visto, porque pues me has visto a mí. Y Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántos alguna vez oraron así? Quizás orando en su intimidad: Dios, yo te quiero ver aunque sea una vez. Muéstrame algo y creeré para ti para siempre. ¿Cuántos le han dicho a Dios: yo quiero ver un milagro? Si me haces un milagro, a partir de ahí yo te voy a ver y creer siempre. Bueno, Dios no hace eso, Versículo 9. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? O sea, Jesús le dice: si me conoces a mí y me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Cuántos quieren conocer a Dios el día de hoy? Ninguno. No, mira que lo conocen muy bien. Lo voy a pasar aquí al frente para poner un examen, ¿verdad? A veces les digo yo: a ver, hermano, díganme con sus propias palabras, ¿quién es Jesús? Y la mayoría me dice: sí, sí, hermano, es mi Señor, mi Salvador, mi Salvador. Espérame, sí me la sé. Ay, bueno, hermano, lo es todo. Y yo: sí, hermana, yo sé que es todo, hermano, sí sé que es todo, pero dígame qué es todo. Bueno, es el Salvador, mi abogado, sí, también abogado. Y de repente se nos olvida qué más es. Te digo por qué. Porque no le conocemos. Nos falta conocerle. Y esto me habla de una intimidad y una relación con Dios. La Biblia te lo va a mostrar. El Evangelio te lo va a enseñar. Conocer al Padre es conocer a Jesús. Por eso la importancia de leer su palabra y saber lo que me está diciendo. Póngase de pie, por favor. Algunos de repente por eso dicen: ay, ahí en esa iglesia es pura Biblia. Ay, pues, ¿qué quieren que les platiquemos?
casos de la vida real, pues no. No. Tenemos que hablar de Dios, de Jesús, de Cristo. Cuando andan de enamorados, ¿se acuerdan los que ya estamos casados, verdad? Y que te flachó, espero que haya sido la hermanita, ¿no? O la muchacha, te flachó y ¿qué decía? Ay, la quiero conocer. Y uno dice, ya la conoces, mira, ahí está. No, quiero salir con ella, quiero platicar y quiero. Y a lo mejor tus amigas te decían, no, con ese no, está muy feo. Y yo me imagino que hubo un conocimiento, una relación que te hizo entender, sí, es él. A lo mejor hoy te arrepientes, ¿verdad? Pero es otro tema. Pero en su momento dijiste, fue él. Y estabas tan, a lo mejor cegado, tan loca, que cuando te dijo, nos casamos, sí. Hoy no vamos a pedir perdón ni arrepentirse, no se preocupen por eso, ¿verdad? Pero eso me habla de una relación y una intimidad. Y tú decías, yo lo conocí. Y hay historias que a lo mejor los papás no querían. Y ahora es el consentido de los suegros, ¿verdad? Y te dicen, yo pensaba diferente de él. Y tú, es que yo sí sabía cómo era realmente. Bueno, todo esto me ayuda a entender algo. Necesito una relación para conocer a Dios. Y esa relación es con su Hijo. ¿Cómo la puedo hacer? Todos los días leyendo su palabra, marcando, memorizando, aplicando y sabiendo lo que Él me dice. Leyendo su palabra, orando, cantando. Al día siguiente, otra vez, abriendo mi Biblia, leyendo, subrayando, marcando, memorizando, meditando. Lo más importante para nosotros tiene que ser Dios. Yo no sé tú, pero yo lo quiero conocer. ¿Sabes un error que cometemos? Y eso es de religiosos y fariseos. El pensar, ay hermano, yo ya lo conozco. Te digo algo, a mí, y lo pongo no porque sea mayor, sino porque soy el pastor, pero es como un ejemplo. A mí me hace mucho, tengo una gran necesidad de reconocer a Dios como Él es. Yo sí tengo que decirle hoy en esta mañana, yo te necesito y quiero conocerte. Ojalá que tú también le digas hoy a Dios, yo quiero conocerte. Porque no es una religión, no es una ideología, una filosofía, es una verdad que vino a este mundo y que yo le quiero conocer.